Bien, si voy a hablar de biosíntesis, quiere decir que estoy viendo lo contrario, ¿verdad? A lo que hemos visto en oxidación. Yo quiero sintetizar ahora ese ácido graso. Por lo tanto, a ver, ¿qué dice acá? No dice nada, es una figura. Yo necesito moléculas de acetil-CoA para llegar a formar un ácido graso. En realidad, el primer ácido graso que se sintetiza en nuestro organismo, que entra a esta vía de síntesis de Novo, se llama, es el ácido palmítico. ¿Se acuerdan el ácido palmítico cuántos carbonos les dije posee? 16, correcto. Quiere decir que si yo voy a usar acetil-CoA para poder formar esta estructura de 16 carbonos, voy a necesitar ¿cuántos acetil? 8, ¿verdad? 8 por 2, 16 al final. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿De dónde estoy viendo yo que viene esa molécula de acetil-CoA? Bueno, y ustedes saben, ¿no? Porque van a dar examen ahora. Este acetil no se forma. Chao. En el citosol, pero el citosol se forma aquí. Ahí van a dar examen de carbohidratos hoy. La carboxilación de piruvato se forma. Acetil-CoA está sucediendo en la matriz mitocondrial. Ahí se está dando. Y de ahí entra el ciclo de Krebs, ¿verdad? Pero bueno, luego hablamos de esa historia. Lo que me interesa saber es que el acetil viene del carbohidrato que yo consumo, porque hace glicólisis y luego piruvato y luego acetil. Pero además puede utilizar, cuando esas proteínas se degradan, las proteínas que tienen aminoácidos. Y esos aminoácidos, existen aminoácidos denominados glucogénicos y denominados cetogénicos. Los denominados cetogénicos llegan a liberar una molécula de acetil-CoA que también me puede servir para esa vía de la síntesis del ácido graso o la vía de la lipogénesis. Entonces allí dice, los restos de acetil que vienen de glucosa o de aminoácidos me sirven para esa vía de síntesis. ¿Qué más dice? Se incorpora luego el glicerol, ¿cierto? Porque ese ácido graso tiene que entrar al glicerol para formar el triacilglicérico. Eso lo vamos a ver después. La síntesis ocurre hasta un ácido graso de 16 carbonos, que es el que le he dicho, el ácido pañolítico. ¿Qué más? La elongación. A ver, una vez que el ácido graso palmítico se sintetizó mediante esta vía de síntesis de Novo que les he dicho, se puede alargar en el organismo o también se puede desaturar, ¿correcto? Desaturar significa que yo incluya dobles enlaces. Bien, entonces el alargamiento puede ocurrir en mitocondria o también en el retículo endoplasmático. En algunos casos en la mitocondria. En algunos casos en el citosol. De todos los tejidos dice hígado y tejido adiposo son los principales en donde se va a dar esta síntesis de ácidos grasos, pero también pueden realizarlo en menos cantidad en otros tejidos, también se puede. ¿Bien? Ok. A ver. He dicho que voy a usar moléculas de acetil-CoA. Yo vi todo esto la clase pasada. Vi cuando del triglicérido almacenado se libera ácidos grasos, viaja, acompañada de la albúmina llega hacia otros tejidos, en este caso el hepatocito, se activa, entra a la mitocondria y se oxida hasta acetil-CoA. ¿Cierto? Y también he visto que ese acetil-CoA luego se desvía a la síntesis de cuerpos cetónicos. Hoy estoy viendo otra parte. Estoy viendo en el momento en que este acetil-CoA que viene de la glucosa, es la que voy a utilizar para ir a hacer esta vía de síntesis de ácidos grasos, en este caso el palmítico. Esta vía de lipogénesis se va a producir, se supone, cuando mi organismo tenga
suficiente energía, ¿cierto? Porque ni modo que si yo necesite energía me ponga a sintetizar ácidos grasos. No es posible. Tengo mucho, estoy comiendo mucho carbohidrato. Y eso es lo que la doctora Juan les dijo. Si como mucho carbohidrato, ¿en qué se convierte? En glucógeno primero. Y luego el exceso en grasa, ¿cierto? En grasa. Y es justamente esta la vía que estoy viendo. Porque hay mucha glucosa. Claro, tiene que almacenarse como glucógeno también. Pero si estoy comiendo más, esto se está desviando por acá. A ir a formar finalmente triglicéridos y hidratos. Yo estoy viendo hasta este momento, hasta el ácido graso. ¿Bien? Quiere decir que si yo tengo suficiente energía o alta energía, la hormona que se va a secretar, ¿cuál es? Por acá me dijeron glucagón, por allá me dijeron insulina. Cuando tengo Mucha energía. Si yo tengo energía es porque he comido bastante. Y eso es lo que estoy diciendo. He comido mucho y eso tiene que metabolizarse. Y para que se metabolice necesito la insulina. Correcto. Esa es la misma hormona que va a activar esta vía. Porque la insulina activa esta primera enzima acetil-CoA carboxilasa para que convierta malonil y luego el ácido graso sintasa llegue hasta el ácido graso. Claro, ahí se ven dos pasos, pero más complejo, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Pero esa es la idea. ¿De acuerdo? En cambio, si no tengo energía, ¿qué va a pasar? La hormona que se segrega, ¿cuál será? Glucagón. Glucagón. Entonces, ¿el glucagón qué hace? Más bien, inhibe esa acetil-CoA carboxilasa y no voy a poder formar malonil y no voy a poder formar ese ácido graso. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se da esa síntesis de este ácido graso? Dice ahí, el proceso consiste en el alargamiento de una cadena mediante grupos malonil-CoA que se unen al acetil-CoA a través de su grupo carboxilo. Malonil-CoA, ya entró otro término que además mencioné el malonil-CoA la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan que había una regulación de la vía de la oxidación a través de qué enzima? Carnitina palmitoetransferasa 1, que el malonil lo inhibía. Revisen. ¿Ya? De ese malonil estoy hablando, de ese malonil-CoA. ¿Ya? El proceso dice requiere una molécula de ATP por unión. Se supone de que lo que estoy diciendo es que acetil con malonil se van a unir. Acetil tiene 2 carbonos, me han dicho, y malonil también va a dejar 2 carbonos. Tiene 3, pero va a dejar 2. O sea que va a suceder lo mismo que hemos visto en la beta oxidación. Recuerda que hemos visto ciclos para que agote sus carbonos. Acá voy a ver ciclos, pero más bien para que una carbonos. ¿Correcto? ¿Se me están durmiendo? 9 y 10 todavía. 9 y 10. Un poquito más, por favor. Es que el examen pues tiene la culpa. Dice que el proceso requiere una molécula de ATP por unión. Entonces, si le estoy diciendo que cada vez se va a agregar, en cada una de esas vueltas voy a requerir un ATP. Además, voy a requerir 2 moléculas de NADPH como agente reductor. También, por cada vuelta, un ATP y 2 NADPH. Correcto. Dice entonces para el ácido palmítico o hexadecanoico, que es el de 16 carbonos, voy a requerir de 8 moléculas de acetil-CoA para que se vayan uniendo, 7 ATPs y 14 NADPH, porque cada vuelta, ¿cuántas vueltas tendría que dar esta estructura para formar una estructura de 16 carbonos? 7, dices compañera. Siempre, igual que en la beta-oxidación, para que dé la última tenía que tener 4, ¿recuerdan? Acá, en la primera, se unen 4 también. Entonces, al final, si son 16 que tengo que formar, también es menos 1. O sea, 16 entre 2 menos 1. Las vueltas. Igual, ¿ya? Bueno. Y ahí voy, porque usted mencionó algo. Y creo que yo no lo mencioné, y yo me he olvidado de
de mencionar, o acá nos decían, no sé. A ver. No dice. Sí dice. Esto me olvidé de mencionar. Este proceso de síntesis se produce en el citosol. Y ahí lo que usted decía que el acetil debe, en realidad debería terminar en el citosol, porque esta vía de síntesis se da en el citosol. A diferencia de la beta-oxidación, que sé que se da en la matriz mitocondrial. Pero además yo he preguntado, y ustedes me han contestado, que esa molécula de acetil-CoA que se forma del piruvato también está sucediendo en el Citoplasma. en la Matriz. matriz mitocondrial. Pero yo estoy diciendo que necesito esos acetil en el citosol, ¿correcto? Porque eso es lo que va a suceder. Acá está, piruvato en la matriz mitocondrial, acá estoy. Piruvato se convierte en acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa. Esto ya lo han visto, me imagino. Y yo sé que este acetil-CoA debería hacer esta primera reacción con el oxalacetato, ciclo de Krebs y formar citrato. Y va a suceder lo siguiente, que ese citrato va a salir hacia el citosol. ¿Por qué sale el citrato? Y ahí viene la lanzadera del citrato. ¿Por qué no sale el acetil-CoA directo? No se puede. No hay un transportador que permita que salga el acetil hacia el citosol. Y lo que queda es que se convierta con el oxalacetato en citrato. Y ese citrato sí puede salir a través de este transportador, sale un citrato y entra un malato. Y en el citosol, el citrato, mediante este citrato liasa, se convierte nuevamente en oxalacetato y en acetil-CoA. ¿Qué está pasando ahora con el oxalacetato? Se está convirtiendo en malato, mediante esta malato deshidrogenasa con ayuda de NAD reducido que se oxida. ¿Qué está pasando con el malato? Por acá se convierte a piruvato. Y en este paso, chicos, se sucede a través de la enzima málica y se está produciendo además NADPH en este paso. Se está produciendo NADPH. Acuérdense. Dije que requiero 2 NADPH por cada unión. De acá sale uno de los NADPH. Y ustedes saben que en el ciclo de las pentosas, fosfatos, también se produce NADPH. Así que por ahí también tengo NADPH para esta vía. Correcto. Entonces lo que he mencionado en la lámina anterior es que yo requiero de esa molécula de acetil-CoA para formar primero malonil con la carboxilasa y luego ese malonil a través de ácido graso sintasa formará ese ácido palmítico que es lo que quiero formar. Ahora, en la siguiente lámina, miren, si yo digo que el piruvato se convierte en acetil y el acetil en citrato, pero y el citrato además se desvía, sale afuera. Y entonces, ¿cómo obtengo oxalacetato? Si este oxalacetato se forma después de dar toda esta vuelta, ¿cierto? ¿O no es cierto? Entonces, acá no me explica eso, pero en esta lámina lo que me explica es justamente lo siguiente. Que el piruvato, a través de esta piruvato deshidrogenasa, forma acetil-CoA. ¿Correcto? Entonces, como hay mucha glucosa y tengo alta cantidad de energía, este aumento de acetil-CoA hace que se inhiba esta enzima piruvato deshidrogenasa. Se inhibe por retroalimentación. De tal manera que si aumenta mucho acetil-CoA, este piruvato se desvía por acá, a través de se activa la piruvato de carboxilasa y se convierte en oxalacetato. De tal manera que va a estar en este juego. Disminuye el acetil, empieza a activarse,
aumenta el acetil, empieza a activarse esta piruvato carboxilasa, aumenta el oxaloacetato, igualmente inhibe por retroalimentación y empieza a formar más acetil-CoA, se activa la otra enzima. De tal manera que siempre voy a tener ambos para que se pueda unir y formar el citrato. Y ya ese citrato, como vimos, sale, ¿verdad? Y da esa. ¿Ya? Ok, entonces acuérdense que en la vía de las pentosas fosfatos también tengo formación de nada de pH. Ahora el malonil-CoA. He dicho que voy a necesitar moléculas de malonil-CoA y les he dicho que son 3 carbonos que tienen su estructura. Y que además ese malonil-CoA se forma a partir de la molécula de acetil-CoA. Acetil-CoA ya la conocen, 2 carbonos uniéndola por encima. Malonil-CoA significa que esta enzima, esa primera enzima que hemos mencionado, que es la acetil-CoA carboxilasa, se tiene que activar e introducir un carbono que puede venir un dióxido de carbono y se carboxila. Ahí está. En este grupo metil a entrar al grupo carboxilo con ayuda de ATP que se hidroliza hasta ADP. Esto es malonil-CoA, siempre unida a la coenzima. Esa es la molécula que he dicho que necesito para esa vía de enzima. Bien. ¿Qué más necesito? Necesitaba ATP, necesitaba NADPH, necesitaba acetil-CoA y necesito malonil-CoA. Ya tenemos todo. Pero además necesito de la enzima ácido graso sintasa. Y el ácido graso sintasa es un complejo de enzimas que tiene además todas estas enzimas y que cada una va a hacer una función. Y entonces no es tan facilito, ¿no? Estaba como que un poco complicadito. Ya. Hay esta parte. El ACP o proteína dice transportadora de glucosasilos. Ahí es donde vamos a ver el juego de reacciones. La tiesterasa al final rompe ya la estructura de 16 carbonos cuando termina de ver todas sus vueltas. Y el cetoacilosintasa es otra de las enzimas donde se posicionan inicialmente acetil y malonil en estos dos. Y el resto son las que transfieren el acetil y el malonil y estas hacen las 4 reacciones que tienen que suceder en este sitio, en esta vuelta. Es un dímero además, fíjense, está uno frente a otro, el ACP que les mencionaba tiene en un extremo sulfidrilo donde se posa el acetil y luego el malonil. Igual acá, este cetoacilosintasa también tiene ese grupo sulfidrilo. Es un poquito más complicado, pero bueno, es un tanto lo inverso a lo que hemos visto de la beta-oxidación. Lo inverso, pero ahí tiene unas diferencias, fíjense, porque ¿dónde se da? Ya hemos dicho que la beta-oxidación en la mitocondria, pero la vía de síntesis en el citosol, ¿no? Portador de glucosacilos, en este caso, en la beta-oxidación siempre unido a la coenzima A. En este caso va a ir a la proteína que les dije transportadora de glucosacilos, hace ratito, el ACP. ¿Vieron un ACP en la lámina anterior? ¿Sí? Pues sí. ACP. ¿Ya? Ahí. Y además, en la beta-oxidación el producto es el acetil, en cambio, en la lipogénesis, el acetil para formar el malonil. Aceptor de electrones o donador de electrones, en el caso de la beta-oxidación usábamos el NADPH que luego se reducía y en el caso de la lipogénesis el NADPH. Y bueno, ambos tienen un intermediario hidroxilado que es el 3-hidroxiácido, pero uno está en la forma L y el otro en la forma D, en el caso de la lipogénesis. Todavía falta, pero si me están durmiendo y yo estoy avanzando como que aceleradita, pero y luego no me están entendiendo nada. Veo esas caras. Y a ver, en la beta-oxidación dijimos que eran 4 reacciones y en la lipogénesis va a ser lo mismo, pero a la inversa.
Si en la oxidación de ácidos grasos veíamos al inicio una oxidación, ¿se acuerdan que se formaba un doble enlace mediante esta deshidrogenasa mediada por el FAT? Luego había una hidratación, una oxidación y un rompimiento de la estructura. Y liberaba la molécula de acetil-CoA. En este caso, en la biosíntesis, se ve lo inverso, porque debo formar, sintetizar, condensar en el inicio. En cambio, acá había rompimiento, acá había unión o condensación. Si aquí había oxidación, acá habrá reducción. Si acá había hidratación, por acá va a haber deshidratación. Y finalmente una reducción cuando acá había una oxidación. Eso es lo que va a suceder cuando digo que haga vueltas o al revés. Y esto es solo una vuelta. Una sola vuelta. Está un poco complicado, está un poco difícil, pero sí lo vamos a lograr. La idea es que, fíjense, acá arriba está el acetil-CoA y al final voy a llegar a un ácido palmítico. Eso es lo que quiero, formar ese ácido palmítico. ¿Ya? Así. La parte de arriba lo he ampliado para que lo puedan ver mejor. No se asusten, este es el complejo de enzimas ácido graso sintasa, que vieron un montón de enzimas, pero que les dije, hay ACP, que tiene un grupo sulfhidrilo en el extremo, y ahí está enzima que se llama cetoacilosintasa, que también tiene ese grupo sulfhidrilo. Esos dos, en torno a estos dos giran las reacciones, nada más. Se supone de que, dije además, requiero de moléculas de acetil-CoA, ¿cierto? Requiero acetil-CoA, la que me va a dar los carbonos. Entonces viene el acetil y una de las enzimas que es parte de ese complejo del ácido graso sintasa es el acetiltransacilasa. El acetiltransacilasa lo posiciona a este acetil primero acá, en este extremo sulfhidril, que es lo que tengo acá. Ahí están mis dos carbonos. Lo voy a despedir. Mucha bulla, siempre bien. No me quiere quitar. Hace más bulla que mi voz, ¿no? Bueno, ya, estamos acá. El acetil está unido ahí al acetil. ¿Qué va a pasar luego? Que esta enzima 3-cetoacilosintasa, que vendría a ser esta, va a cambiar la posición de este acetil acá, en este extremo sulfhidrilo. ¿Para qué? Para que quede libre este ACP y reciba allí el malonil. Y el malonil por acá, lo ven que se está formando. A su vez, y hemos dicho de una molécula de acetil-CoA, a través del acetil-CoA carboxilasa, se carboxila con este CO2 y entró, tiene el grupo carboxilo, eso es malonil-CoA. Y entonces la transacetilasa, parte del complejo de enzimas, lo posiciona acá, donde está el ACP, en ese extremo sulfhidrilo lo ha puesto. Simplemente están posicionados. ¿Para qué? Para que reaccionen, para que se produzcan las reacciones. Y entonces empieza la primera reacción mediante esta enzima que se llama cetoacilosintasa, que es parte de ese complejo enzimático, para que se unan ambas estructuras. ¿Qué está sucediendo? Que en este extremo, en este carbono, se va a unir este otro carbono del acetil. Fíjense, entró acá y se está saliendo el grupo carboxilo como CO2. Se ha condensado, digo, se han unido. ¿Se acuerda que dijimos en el resumen? Lo primero que va a suceder es una condensación o unión. Eso es lo que ha pasado. Se han unido, nada más. Gracias a esta cetoacilosintasa. Entonces, al unirse tiene 4 carbonos ya, pero ambos están de esta manera, con 2 grupos cetonas en esta estructura. Y más abajo, acá está. Así nos quedamos antes. Viene la segunda reacción, en la cual el 3-cetoacilo reductasa, si es una reductasa, tiene que
reducir la estructura anterior y está reduciendo este extremo donde hay una cetona a un OH. Lo redujo. Como es una reducción, yo he dicho que, bueno, por todo este ciclo de reacciones, 4 reacciones, voy a necesitar un ADPH, así que ese es el agente reductor. Y acá estoy utilizando un ADPH, el cual se está oxidando y esta cetona se redujo a hidroxilo. La siguiente reacción, en vez de oxidación era deshidratación, en este caso va a ser una hidratación, o deshidratación, perdón. Va a sacar este hidroxilo y un hidrógeno, formando un doble enlace en esa estructura. Sale una molécula de agua y me queda un doble enlace. Finalmente, la reductasa, reductasa, con ayuda también del NADPH, segundo NADPH que estoy utilizando en esta vía, para convertir este doble enlace en un simple enlace. NADPH se termina oxidando. Estas 4 reacciones tuvieron que suceder, ¿para qué? Para que yo alargue esta estructura. No puede quedar así, tiene que quedar saturado, porque el ácido palmítico es una estructura saturada, simples enlaces, nada más. ¿Correcto? ¿Qué más va a suceder? Tiene que volver a empezar esta estructura de 4 átomos de carbono al inicio. Nuevamente al inicio. Tiene que ir hacia arriba para hacer nuevamente las reacciones. Se agregue otro malonito. Y cuando empieza acá arriba, fíjense que el ACP está unido a esta estructura de 4 carbonos. Entonces acá tiene que suceder lo mismo, que tiene que cambiar esta posición para que el eje libre y el malonil se posicione ahí y vuelva a suceder lo mismo. Lo que ya expliqué. Cuando ya llega a 16 carbonos, la tioesterasa que tenemos acá rompe el enlace, la separa del ACP y la libera. Y ya sería el ácido grasoforme. ¿Ok? Ok. La regulación, y creo que ahí nos quedamos, porque ya no nos va a dar más tiempo. Respecto a la regulación, dice, la tasa de glicogénesis es alta cuando hay buena alimentación, y es lo que he venido diciendo, ¿no? Si hay mucho energía y esa cantidad excesiva además de glucosa termina transformándose en grasa. Entonces, alta proporción de carbohidratos habrá y luego se forma el triácido glicémico. Y es baja esta vía de lipogénesis, o se debe inhibir cuando haya un estado de ayuno, que más bien se supone yo requiero energía y requiero oxidar los ácidos grasos. En una descompensación diabética también un diabético no va a poder sintetizar ácidos grasos, ¿no? Más bien los va a tener que utilizar como fuente de energía, o cuando hay un exceso de consumo de grasa en la dieta también va a disminuir. Además, dice acá, la forma activa de la acetil-CoA carboxilasa en su estado de fosforilado. A ver, ¿se acuerdan qué hacía la acetil-CoA carboxilasa? Ajá, ¿qué hacía la acetil-CoA carboxilasa? ¿Si es una carboxilasa? Carboxila. ¿A quién carboxila? A la acetil-CoA. ¿Para formar qué cosa? Malonil-CoA. Malonil-CoA. Esa primera reacción, y sobre esa enzima yo estoy hablando, sobre la acetil-CoA carboxilasa. Además me dice que es activa en estado de fosforilado, y eso quiero que se acuerden para la siguiente lámina. En esta lámina, a ver qué me dice. ¿Dónde está la acetil-CoA carboxilasa? Por acá. ¿Cierto? Que media este paso de acetil a malonil. Es lo que me han dicho en este momento. Que ese acetil viene del exceso de glucosa que yo consumí y que ese malonil luego forma el ácido palmítico al final. Entonces la regulación está dada a este nivel. También se puede activar por el aumento de citratos, activar esa enzima para que empiece
sabían, y además se puede inhibir porque ya se está formando mucho ácido graso, entonces por retroalimentación también se puede inhibir esta enzima. Pero vamos a lo que hablamos antes. Antes dijimos de que cuando estoy en un estado de alta energía, postprandial, que como mucho carbohidrato, ¿cuál es la hormona que secreta? Otra vez, Insulina. insulina. Entonces, ¿la insulina qué hace? Activa la fosfatasa. ¿Qué hace una fosfatasa? De fosforila. ¿No? Si las quinasas fosforilan, las fosfatasas desfosforilan. ¿Y entonces qué va a hacer la fosfatasa? Va a desfosforilar. Si esa enzima está inactiva, en un estado fosforilado es inactiva, la va a desfosforilar y la va a volver activa más bien. Porque dijimos que esta enzima en su estado fosforilado es activa. Y lo contrario, cuando estoy en un estado de inanición, ayuno prolongado, inanición, ¿quién es la hormona que se secreta? El glucagón. El glucagón lo que hace es activar a la proteína quinasa A. ¿Se acuerdan de eso? Y esta proteína quinasa, ¿qué hacen las quinasas? Fosforila. Por lo tanto, va a fosforilar el ácido a carboxilasa, Inactiva. volviéndola Inactiva. inactiva con ayuda de ATP. ¿Cierto? Entonces, como estoy en un estado de inanición, yo no necesito o no voy a ponerme a formar, ¿no?, ácidos grasos, más bien los debo oxidar para poder obtener más energía. Muy bien. Creo que se nos acabó el tiempo, todavía hay 5 minutos. ¿Quieren descansar? Ya, se me duerme, ya veo que se me duerme. Nos quedamos ahí, ya, para no dejar inconclusa esta parte, porque yo lo apunto. Pero nos vemos la otra clase, ¿no? Vamos a ver el examen, ¿ya? Todavía no tengo delegada y delegado del grupo, no mandé. ¿Es el grupo 2? Sí, grupo 2.